Describir la ciudad es toda una aventura, es complejo, porque en realidad podríamos hablar de muchas ciudades, ¿no? que están situadas en un mismo espacio probablemente, o que comparten un espacio. Por lo tanto, yo diría que la ciudad es un espacio complejo, multiforme, diverso, y que se construye a partir de las experiencias distintas que los diversos sujetos producen cotidianamente y que les llevan a comprender ese espacio que llamamos ciudad de múltiples formas. Entonces yo diría que hay muchas ciudades en eso que llamamos la ciudad. Pero al final podríamos decir que la ciudad es espacio público. Tendría que ser, digamos, por definición, el espacio del encuentro de los diversos, de los distintos. Un espacio que produce ciudadanía, es decir, que asigna a cada quien un lugar donde él se puede representar y es representado, un espacio en el que produce su existencia y comparte con otros la producción de una existencia colectiva, un espacio compartido, un espacio producido físicamente y simbólicamente también, de modo que el espacio urbano, la ciudad, por definición es el espacio de la libertad, es el espacio de la ciudadanía, es el espacio de lo público. Sin duda, esta definición que viene de los clásicos, cuando decían que el aire de la ciudad me hace libre, se contradice con la realidad contemporánea, de la ciudad contemporánea, en la que esto que llamamos ciudad es vivido, es percibido, es experimentado, es soñado de múltiples formas, de modo que nos lleva a comprender esa complejidad que decía, pues, ¿no? La ciudad como ese espacio multiforme, contradictorio, plagado de antagonismos, de incertidumbres también, pues, ¿no? Donde entonces el aire de libertad que debería respirarse se puede convertir también en un espacio de constricción, de encerramiento, en fin, ¿no? Depende de quién lo viva. Vamos con esto, un poco del príncipe de la canción, algo del señor José José, esperando que les guste. Unos clásicos, eso suena y dice más o menos eso. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. ¿Por
porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirte que al momento me vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Bueno, nada más cabrones, pues enhorabuena que estos temas, un poco del señor José José, haya sido de su completo agrado, ya que según de ustedes lleva el gusto en apoyarme con una pequeña moneda que no afecte su economía, su bolsillo. Se lo voy a agradecer de todo corazón, pues de antemano muchas gracias. Cuídense mucho, pásenla muy bien y en verdad disculpen la molestia, que sigan pasando un bonito lunes, muy buena vibra, sonríale a la vida, para que la vida también le sonríe a usted. Pues muchas gracias, suerte y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Precisamente por Me llamo Heriberto Hernández, me dedico, soy cilindrero. Llevo aproximadamente 6 años. Mi cuñado, su papá, que ya falleció, se dedicaba a esto antes y son de herencia. Entonces, como mucha gente antes lo trabajaba, decidió su hermano trabajarlo. Entonces, como tenía otro aparato, me lo ofreció a mí como trabajo. Y yo lo acepté y estoy en esto. ¿Tú cuántos años tienes? 26 años. 26 años. ¿Y cómo crees que está o cómo ves la situación, por ejemplo, laboral para chavos de tu edad? Pues no está fácil, desgraciadamente. Tú ves en los semáforos y ya hasta chavas que van a la universidad, a la secundaria, vienen a hacer malabares en el centro, en algún crucero. Los chavos tratan de sacar para poder sacar su escuela. ¿Cómo ves la vida en la ciudad? Pues ya muy dura, ya en estos tiempos ya dice uno, pues es fácil pedir en la calle, pero no, desgraciadamente ni eso. Ya todo trabajo hay que echarle ganas y pues tratar de sobrellevarla. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no buscas otro empleo? Desgraciadamente cuando agarro unos empleos de la calle, no es porque uno esté de huevón, sino luego llega alguna necesidad, alguna emergencia
que te lo ofrecen y lo agarras y dices, pues ahorita me establezco acá y sigue en esto y ya no busca otra chamba más, más segura. Pues como todo trabajo hay que darle duro y acá la diferencia es que cuando llueve no trabajamos porque la gente sube sus vidrios y no nos hace caso. Y como madera, la madera se hincha y suena diferente, entonces cuando vuelve al cambio el clima se vuelve a escuchar diferente. Entonces nos afecta mucho y no salimos a trabajar cuando llueve. Cuando no llueve, pues salimos desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche aproximadamente. Así que como todo trabajo hay que buscarle qué semáforo está bueno, qué es mercados, tianguis. Ahorita los semáforos están muy peleados porque ya la gente que trabaja en los semáforos ya se enoja con uno, que son sus semáforos, que tienen años trabajando. O sea, ya no es tan fácil pararte en un semáforo, porque ya la misma gente defiende su semáforo. Hasta nos han querido así que picar, navajear. Yo diría que hay que ver que al menos hay, yo decía, varias ciudades, pero diría que hay 3 ciudades. La ciudad oficial, esa que está en el plan, que se expresa en una carta urbana, que se expresa en el discurso público, que se expresa en el discurso de los medios de comunicación, el discurso dominante de los medios de comunicación, que nos muestra una ciudad que en realidad es solo un fragmento de ella y un proyecto de ella. Luego está esta otra ciudad, que es la ciudad de lo cotidiano, pues, ¿no? La ciudad vivida, la ciudad experimentada, la ciudad de la experiencia de cada quien, que se construye en el emplazamiento, en el lugar que uno ocupa, en ese espacio urbano, y en los desplazamientos que nos muestran una experiencia de vivir la ciudad, ¿no? De comprenderla, de conocerla, de producirla entonces también. Y la tercera ciudad es la ciudad imaginada, la ciudad idealizada, la ciudad del deseo, que es real en términos de posibilidad, en términos de los afanes de cada uno, de modo que cada uno va produciendo en su vida cotidiana un esfuerzo por llegar a ese lugar ideal, a ese espacio ideal que es nuestra ciudad. La ciudad real entonces es la combinación de esas 3, de esta ciudad del discurso público y de la intervención de lo público, la ciudad contada por los medios, la ciudad vivida como contraste en nuestros emplazamientos y desplazamientos cotidianos, mediada por este deseo, pues, ¿no? De producir un lugar, por producir lo que los urbanistas llaman una centralidad, es decir, un lugar significativo, un lugar donde uno tiene un espacio, donde uno es alguien en ese espacio y por lo tanto ese espacio es propio. La realidad tal vez está llena de contrastes y hace que entre esta ciudad oficial y esta ciudad ideal, mediada por la experiencia cotidiana, hay distancias a veces insalvables, ¿no? Yo podría diferenciar 2 modelos de urbanismo. Un urbanismo orientado al uso privado y un urbanismo orientado al uso público. Me parece que el primero es el que domina. Es decir, la expansión de la ciudad, los nuevos complejos habitacionales, los nuevos complejos de consumo,
Las nuevas modificaciones que observamos en las ciudades, por ejemplo en Puebla, está orientado hacia el uso privado, es decir, hacia el automóvil, es obvio, es claro, todas las obras de infraestructura que hoy observamos en la ciudad están orientadas para no el uso colectivo, ¿no?, público de la ciudad, sino fundamentalmente del automóvil y privado. Eso marca una diferencia y eso da cuenta de por dónde se está ubicando la ciudad o por dónde va en la expansión, el modelo urbano de la ciudad. Esa idea de las calles libres, abiertas, donde cualquier individuo puede transitar, está siendo invisibilizada y hoy lo que priva es precisamente la conformación de pequeñas ciudades feudales, ¿no? Ese es el urbanismo que está predominando. Lo urbano es un modo de ser. Lo urbano es un modo de habitar. Lo urbano es un modo, incluso podríamos decir, de pensar. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las características de la vida urbana? Uno, los cruces culturales. Una ciudad, una metrópoli, como Puebla, se caracteriza precisamente porque en su vida, en la vida de los habitantes, se desarrolla a partir de signos y símbolos que proceden de diferentes hábitats culturales, es decir, que proceden de todo el mundo. Un segundo elemento de la vida metropolitana es la heterogeneidad de papeles que desarrollamos. Entre más papeles desarrollan las personas, más urbano es, podríamos decir. Otra de las características es la velocidad, ¿sí? El tiempo se acorta, la percepción del tiempo es otra y además hay una concepción hegemónica mercantil del tiempo. Que esto sucede en la vida metropolitana como características de lo que es la vida en la metrópoli. Por ejemplo, Cholula, que en los últimos años ha sufrido un proceso de incorporación vertiginoso, con espacios de globalización, con una nocturnidad central para toda la ciudad, pero sin embargo, como pueblo de origen prehispánico, conserva un sistema religioso que procede de tiempos anteriores y que genera precisamente esa peculiaridad de cómo esos habitantes habitan la ciudad. Entonces, la forma del pueblo de origen prehispánico que ha sufrido este proceso de urbanización con un sistema simbólico, religioso y una organización social basado en las mayordomías, va a propiciar precisamente una peculiaridad en cómo habitan la ciudad estos habitantes, a diferencia de un barrio, por ejemplo. Puebla, el área metropolitana de Puebla, se ha caracterizado por anexar pueblos antiguos, ranchos de origen prehispánico y de origen colonial, que le da una peculiaridad a ese urbanismo. Y lo observamos, por ejemplo, hoy en el conflicto de Cholula. Ahí está, yo diría, dos maneras de habitar, dos maneras de concebir el urbanismo y de lo que es la ciudad. Y por eso emergen esos conflictos. Mientras para el Estado una zona de cultivo hay que transformarla en un espacio turístico,
a partir de un proyecto de regeneración urbana para el turismo, los pobladores dicen no. Esto es zona sagrada, esto es zona de cultivo, esto pertenece al territorio de Cholula, etc. Y entonces emergen dos tipos de urbanismo en contradicción. Uno de uso colectivo, otro orientado más hacia el uso privado, segregativo y turístico de la ciudad. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en Puebla? Es este choque de visiones de urbanismo en distintos lugares de la ciudad. Se está imponiendo uno, sí, pero esto no supone la desaparición de esta otra mirada. Digamos que la idea del patrimonio cultural mexicano, la reivindicación y reunión de algunas de las manifestaciones culturales y artísticas que debían definir a lo que en aquel entonces debía ser la nación independiente mexicana, pues corresponde justamente al siglo XIX, ¿no? En donde justamente se integraron pues algunas de las manifestaciones como la pintura, la escultura, ¿no? La arquitectura, al proyecto de creación, ¿no? De la nueva nación independiente, con el fin justamente de configurar un imaginario, un proyecto, ¿no? De lo que eran, bueno, los mexicanos y lo que debían ser. O sea, se trató de un proyecto no solamente de interés o instrumentación para el presente, sino con miras hacia el futuro. Es decir, tenía una intención completamente prospectiva, el uso y la instrumentación de las manifestaciones artísticas y culturales, ¿no? en aquel entonces. Digamos que comenzó siendo una política, la construcción de la nación, una política del nuevo Estado, del nuevo orden político nacional, ¿no? Digamos que ahí fue donde se construyó lo que debía ser en ese entonces la nación. Otra de las características muy importantes de la construcción imaginaria es el aspecto sensible, el aspecto emocional y proyectivo cuando se desplazan sentidos de cierta materialidad a la dimensión imaginal. Entonces, tiene lo imaginario, a diferencia de la memoria, un sentido de futuro, un sentido de construcción proyectiva, a diferencia de la memoria que nos remite al pasado. La memoria no es otra cosa, o el acto de la memoria no es otra cosa, sino traer cosas del pasado al presente. Lo imaginario es, a partir del acto imaginal, es construir una realidad futura a partir de cosas del presente. Son dos procesos diferenciados. El imaginario es una cuestión muy diversa, se trata de generar unidad desde la diversidad, eso nos queda muy claro. Sin embargo, bueno, en estos proyectos nacionales, ¿no? Tanto el decimonónico como el del siglo XX, de configuración de la nación y de la legitimación por ende del orden político, pues de alguna manera se tomaron cuestiones que sirvieran, ¿no? en aras de la consolidación de este proyecto que ya te comentaba. Entonces, no todo está integrado al imaginario oficial, al imaginario cultural y al imaginario artístico. Por eso surgieron estos movimientos de ruptura, ¿no? Artística a mediados del siglo XX, en donde, por supuesto, los artistas se rebelaron en contra de aquello que debía definirnos como mexicanos en el arte, ¿no? O sea, de que fuera un proyecto claramente institucional, tratando de integrar en estos discursos de ruptura a las subculturas. Entonces, el imaginario es una cuestión muy compleja que no está definido por ninguna política institucional, ningún tipo de política estatal, ¿sí? Por más que se tenga la buena intención de hacerlo.
justamente si se quiere integrar a un proyecto de Estado, un proyecto de nación configurada, de alguna manera excluye a otro tipo de manifestaciones. Pero ahora el problema en el presente es que justamente no hay un proyecto, digamos, de Estado o de configuración de la nación que utilice como instrumento a la cultura en términos de o las manifestaciones artísticas en términos de la preservación o de una política de conservación de la memoria. Ahora se mira al patrimonio y a la producción artística desde el punto de vista mercantil, comercial, desde el punto de vista turístico. Entonces, por eso se excluye. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con políticas de recuperación, de reivindicación patrimonial, que son más bien invasivas y obedecen a un criterio turístico y mercantil? Bueno, pues es el caso en Puebla, por supuesto, de la remodelación de los fuertes de Loreto y Guadalupe, y bueno, lo que está sucediendo o lo que pretende el gobernador que suceda con la parte el perímetro que rodea la pirámide de Cholula. También el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha sumado a esa concepción, ¿no?, peligrosa del patrimonio, que poco tiene que ver con, como te decía, con una política de conservación y de impulso y a lo mejor ¿cómo se podría decir?, de proyección de la memoria hacia el presente. Me parece que el patrimonio debe de ser útil a la sociedad y al mismo tiempo debe de mantener su compromiso con la memoria histórica. Entonces, por eso no se puede intervenir el patrimonio de manera arbitraria, en aras de un progreso o en aras de un consumo que no representa una cuestión contundente y fehaciente en los espectadores. Bueno, pues muy buenas tardes desde el programa de Iberocultura de la Universidad Iberoamericana. Agradezco a cada uno su presencia y nos alegramos al presentar la exposición colectiva Cholula Viva y Digna, en la cual es una muestra de resistencia y de unión de ciudadanos por un fin, solidaridad e identidad. Compuesta de una selección con diversos formatos, las piezas hoy expuestas denotan el arduo compromiso de quienes en la fotografía encontraron la forma de demandar y mostrar gran parte de esta realidad en Cholula. A mediados de 2014, los cholultecas se enteraron de la intención del gobierno del estado y los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés Cholula de expropiar los terrenos aledaños a la Gran Pirámide y el Cerrito de los Remedios con la intención de construir un parque recreativo y comercial. De realizarse, el cultivo de flores, actividad centenaria, sería sustituido por miles de metros cuadrados de cemento, afectando la tradición religiosa de las procesiones y bajadas de la Virgen de los Remedios, y dañando los vestigios arqueológicos de la zona protegida por decreto de desde 1993. La muestra es una memoria fotográfica del movimiento Cholula Viva y Digna, la defensa del patrimonio arqueológico y cultural de un pueblo que no necesita el mote de mágico para encontrar su sitio en la historia y el corazón de sus habitantes. La lucha en Cholula es un asunto no de la defensa del patrimonio nada más, patrimonio tangible, sino también de las costumbres, de las formas de vida, de las tradiciones. Y la lucha ha representado también una posibilidad de solidaridad, de espíritu comunitario, que creo que puede verse en todas las fotografías. O sea, en todas estas fotografías donde hay gente, vemos gente que cree en lo que está haciendo, gente que está luchando por una causa que cree justa, gente que ha arriesgado incluso su libertad por esa solidaridad, ¿no?, por ese amor a su tierra, a sus tradiciones, pero también a sus vecinos y a la gente con la que convive. Y aquí estamos haciendo uso precisamente, ejerciendo nuestra libertad de manifestación, nuestra libertad de expresión, que no ha sido aprobada o bien aceptada por el gobierno del pueblo, por el gobierno de San Andrés Cholula. Yo soy paisano, presidente municipal de San Andrés Cholula,
y Rafael Moreno Valle, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Entonces, la lucha sigue. El próximo 7 de octubre se cumple un año que fueron privados de su libertad Adán y Paul Chicale, padre e hijo, mientras dormían en un plantón frente al Ayuntamiento de San Andrés, ejerciendo ese derecho a la manifestación que consagra nuestra Constitución, y permanecen en la cárcel con muchos argumentos de buleyos, violándose sus derechos. El 27 de julio pasado debieron haber salido de la cárcel porque ganaron un amparo federal, y aún así permanecen con un recurso que utilizó el Ministerio Público y el juez noveno penal de Cholula, que consiste en declarar a Paul y a Adán Chicale como un riesgo para la sociedad. Personas que no han cometido ningún delito, personas que ejercieron su derecho a la libertad de expresión, y para ellos es también un poco esta muestra. Es una forma de homenaje a el sacrificio que están haciendo ellos y toda su familia. Ojalá haya gente que esté dispuesta también a acompañarnos en esta lucha. Todos los lunes a las 8 de la noche, por ejemplo, en la escalinata de la parroquia de San Andrés Cholula, en el Zócalo de San Andrés, se reúnen las señoras que podrán ver ustedes en las fotografías a rezar un rosario por la libertad de los Chicale y porque se cancele totalmente ese proyecto que a la fecha se ha detenido gracias al esfuerzo de la comunidad, pero que no se ha cancelado del todo. Villaverde es una unidad habitacional compuesta por 25 edificios con 16 viviendas de interés social en cada uno y que da como un promedio general de 1.200 a 2.000 habitantes que habitan en esta sección de la unidad. Entonces, la situación de algunos edificios es muy deplorable porque no tienen el mantenimiento preventivo necesario como para que el edificio resista a la intemperie, el biodegradado y todo lo demás. Este proyecto consiste en la realización de 40 murales monumentales de 12 metros de alto por 6 metros de ancho. Su objetivo es motivar a la población local. Este proyecto también representa pues algo vital, ¿no? Algo que
puede sembrar motivaciones de disfrute y orgullo dentro de las personas que viven aquí y de los visitantes. Y en el sentido social, yo pienso que esta unidad habitacional es un bien común para la sociedad. Se busca que también con los murales se despierten pues sensaciones y sentimientos, ¿no?, dormidos entre las personas. Yo en un principio hice un censo, pasé puerta por puerta preguntándole a todas las personas que si estaban interesadas en este proyecto. Entonces lo sometí a votación y conseguí algunas firmas y fue así que comencé a pintar. Comencé pintando 20 murales, en los cuales yo pinté 9. Yo también traté de relacionar pues este proyecto de muralismo con darle un uso al desuso, ¿no? Hacer funcionar esto, que realmente pues la calle le pertenece a los ciudadanos y no a los dueños de la economía. Entonces, en ese sentido, yo quería darle un uso práctico a estos espacios que están un poco abandonados. Entonces, es un acuerdo mutuo entre los propietarios de la unidad habitacional y la gente que pinta, entre ellos yo. Yo vine aquí y estuve hablando con los presidentes, secretarios de la unidad, los que manejan pues toda la administración de este lugar, y me comentaron que hicieron muchas gestiones hacia el gobierno desde hace muchos años y nunca han sido escuchados para repintar la unidad, porque realmente representa el gasto de muchos recursos, ¿no?, humanos y económicos, ¿no? Me he dado cuenta que los niños lo disfrutan muchísimo, entonces yo creo que es una influencia hacia sus padres. Entonces yo cuando hablo con ellos me dicen que les gusta mucho y que si podemos pintar su edificio. Hay gente que me ha hecho la invitación para pintarlos, ya no es necesario que yo vaya a buscarlo, sino que la gente en verdad se ha abierto mucho en estos 2 años. Y bueno, también está la contraparte de gente que no le gusta, pero por lo general es gente mayor. A lo largo en el 2014 se realizaron 3 talleres de artes plásticas en los que se incluyeron los temas de dibujo, pintura con acrílico y stencil, en los cuales acudieron alrededor de 30 personas, en la mayoría niños y jóvenes. Para mí es muy importante que la gente ahora se haya familiarizado con este tipo de manifestaciones, porque cuando yo empecé a pintar aquí lo veían como algo muy extraño, ¿no? Y ahora siento que lo aceptan muchísimo más. Y me gusta saber que hay gente que de verdad lo aprecia, porque ellos me han contado sus propias historias y conclusiones y percepciones de los murales. Entonces, para mí es importante eso, porque me hace sentir que lo que yo hago también influye en las personas para hacerlas felices o para darles un poco de color en sus vidas. El impacto del proyecto en la unidad habitacional se puede ver a simple vista, ¿no? La verdad es que hemos cubierto más de la mitad de la unidad y se pueden apreciar diversos murales. Para mí es llevar a la unidad habitacional una galería de arte y internacional también, por así decirlo. En el sentido de apropiación, yo creo que se ha buscado la forma de darle pues importancia a este lugar, ¿no?, que ha estado un poco olvidado y segregado, ¿no?, donde no había cohesión social, y que aún así es muy difícil de emprender como un proyecto de desarrollo social en estos lugares. Pero tratamos de poner nuestro granito de arena y hacer algo, de no nada más quedarnos callados, ¿no?, sino de reclamar lo que es nuestro, de reclamar nuestra humanidad y de sentirnos vivos y que estamos haciendo algún beneficio
por nuestra humanidad, ¿no? Aunque sea solamente en este lugar. Camisa, sin pantalón. Yo quiero los tenis, carnal. ¿Cómo ves? Yo diría que el imaginario urbano es producto del acto imaginal sustentado en la práctica social. Por ejemplo, cuando el niño juega, está construyendo una realidad. Lo imaginario es otra realidad o es otra dimensión de la realidad. Ese niño no duda que es médico, ese niño no duda que ese pedazo de madera es un instrumento quirúrgico que le atribuye elementos simbólicos para que en el acto del juego tenga eficacia. Eso sucede con los imaginarios urbanos. Las personas, los habitantes, a partir de su experiencia, de su práctica social, desplazan simbólicamente un conjunto de elementos para construir una realidad, que no es otra cosa sino otra dimensión de la realidad urbana. Por ejemplo, cuando significamos o cuando algunos habitantes significan a una calle como peligrosa o como ruiseñora, están desplazando simbólicamente, le están dando una serie de connotaciones a una materialidad, a elementos de esa calle, y le están atribuyendo significados como lo peligroso o como lo ruiseñor. Entonces, los imaginarios urbanos solo se construyen a partir del acto imaginal. ¿Cuál es su función de los imaginarios? Norma, dicta nuestra conducta, nuestra práctica social. Si piensas en Puebla, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Los Ángeles y mi equipo adorado, el equipo de mi vida, el Puebla de la Franja. La catedral. Su tradición, los dulces, el mole poblano. Un lugar hermoso, el mejor estado de la República. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te digo la palabra ciudad? Újule, un lienzo muy grande, un lienzo blanco enorme. Es que es bonita nuestra ciudad. Pues más que nada en la antigüedad de Puebla, en la antigüedad, en sus calles, en su gente más que nada. Pensaría en la Catedral de Puebla, porque es uno de los símbolos de Puebla. Es una iglesia que tiene una arquitectura que es muy bonita y que normalmente a los extranjeros les atrae, ¿no? Y como que sería un tema de conversación. Híjole, pues contaminación. El barrio de Analco y toda la parte de ahí, como los adornos, la infraestructura, los flores y esas cosas. El nombre de Puebla me representa pues donde vivo y mis costumbres que tengo. El Zócalo. La catedral. Mole. Sí, mole negro, me encanta. Edificios, puentes, no sé, es algo que viene dentro de mí, que son espacios públicos donde yo pueda llegar y hacer algo, en expresarme. Baile, mucho baile. Sí, Puebla, mucho baile. Tradiciones. Progreso. Se está promoviendo lo que es turismo, cultura, salud. Puebla, híjole, pues su catedral, su esencia, la gastronomía, eso es. No se me ocurre una sola cosa, es hermoso, me encanta Puebla. Las semitas. Yo creo que Los Ángeles, ¿no? O sea, Puebla de Los Ángeles, es lo primero que viene a mi mente. El mole poblano, los chiles en nogada, eso es lo más
lo que es más favorito para mí. No sé, sí, luego me dicen Puebla y pienso en comida. Me gusta mucho lo tradicional de mi ciudad. La talavera creo que sería de las primeras cosas. En primera, los colores, luego la técnica, siento que no me he acercado mucho a investigar sobre ella, pero siento que es algo demasiado complejo y todavía de las pocas cosas artesanales que se pueden rescatar, ¿no? Que es algo bastante llamativo, ¿no? Y creo que muy icónico de aquí de Puebla. Un estado, ciudades, es colorida, hay muchos árboles. Familia, siempre. O sea, no solamente una familia de sangre, sino que tengo familia que la vida me regaló por las coincidencias, ¿no? Entonces, para mí Puebla es familia, es hogar, es tierra, ¿no? Es enseñanza. Puebla, hermosa ciudad. No sé, mi familia, mis amigos, caminar en el centro. Lo imaginario no es lo fantasioso, no es lo ficcional, no es lo no verdadero, porque parecería que lo imaginario tiene que ver con una falsa realidad. No, es otra dimensión de la realidad. Ya lo decía Lacan, cuando diferencia entre la realidad, lo simbólico y lo imaginario. Y lo imaginario es parte de la realidad. La realidad del imaginario social está precisamente en esa capacidad que tiene esa construcción simbólica de conducir, de ejercer cierta dictadura sobre tu práctica social. Esa es la complejidad del mundo imaginario. Decir ciudadanía y decir que la ciudadanía no se puede restringir a aquello que la formalidad institucional define, supone entender que los sujetos, que las personas que vivimos y producimos la ciudad, vamos conquistando de múltiples formas esos derechos de ciudadanía. Y esto puede ocurrir dentro de los cauces que la formalidad urbana definen, pero cada vez más se produce de las maneras más informales, libertarias tal vez, que implican que la ciudad también es un espacio de conquista. Es decir, la ciudad se conquista, el derecho a la ciudad se conquista. Espacios como en el que nos encontramos nos hablan de eso, del deseo de ser ciudadanos, del deseo de tener un lugar, del deseo de ser alguien frente a la negación que nos niega ser alguien, lo que implica múltiples formas de organización, de encuentro para conquistar el espacio que por derecho es de uno. Cada vez más las ciudades crecen en sus periferias y las periferias se convierten en el lugar que está definiendo la nueva ciudad. Y entonces se van produciendo estos espacios a través de una apropiación, que es una decisión y un deseo, pues, ¿no?, de la gente. En esa apropiación la gente invierte esfuerzo físico, invierte recursos propios, pero invierte sueños, invierte ideales. Y entonces esta ciudad periférica, la ciudad de los pobres, vista como marginal desde el poder público, vista como marginal desde la formalidad económica, se convierte en un lugar de centralidad para quienes la producen. Una ciudad que es un reclamo a esta otra ciudad formal, que es una denuncia, pero que también es una propuesta, en el sentido de que quienes producen este espacio nos proponen que hay múltiples formas de conquistar el derecho, múltiples formas de ser alguien, y que eso es un derecho fundamental, pues, ¿no? Entonces, frente a esta idea que estereotipa los lugares de la periferia y de la marginalidad, los sujetos que viven y producen esa periferia y esa marginalidad construyen centralidad. Y tendríamos que verlos también, y tendríamos que reconocernos no como la no ciudad, no como la patología urbana, sino como esta otra manera de producir la posibilidad del acceso al derecho, algo que es un derecho. Vivir en la ciudad es un derecho. Sí, ahí está. Absórbeme tierra. Yo que llegue, uno